La primavera árabe hace referencia a una serie de alzamientos populares en los países árabes acontecidos desde 2010 hasta la actualidad. Calificados como revoluciones por la prensa internacional, la cadena de conflictos comenzó con la revolución tunecina en diciembre del 2010. En un primer momento, la prensa occidental la denominó también como Revolución Democrática Árabe. La primavera árabe, si bien partió como protestas populares en varios países, el asunto creció sistemáticamente y el alzamiento civil tomó un protagonismo global. En Túnez y en Egipto, donde tras celebrarse elecciones se instaló un gobierno de corte islamista, más tarde derrocado con un golpe de estado militar en 2013. Las rebeliones derrocaron a los respectivos gobiernos en pocas semanas, pero en países como Libia o Siria, el gobierno respondió y se negó a abandonar el poder, lo que llevó a parte de la población a armarse y a comenzar guerras civiles en ambos países. En Libia, los rebeldes insurgentes derrocaron a las fuerzas gubernamentales 6 meses después del inicio de la revolución con ayuda de la OTAN. Sin embargo, en Siria, la guerra se ha prolongado y el impacto bélico intensificado, sin visualizarse un fin cercano y con registros que estiman en cientos de miles la cifra de muertos. Muchos ven en la situación de Siria el lado más oscuro de la primavera árabe, debido al surgimiento de, por ejemplo, Estado Islámico, que ha tomado vastas extensiones tanto en Siria como en Irak, explosión yihadista que también se está dando en Libia desde el fin del gobierno de Gaddafi. En cambio, en los restantes países, la rebelión solo se ha visto plasmada en pequeñas protestas y manifestaciones. La Revolución Democrática Árabe es considerada la primera gran oleada de protestas laicas y democráticas del mundo árabe en el siglo XXI. Las protestas de índole social y, en el caso de Túnez, apoyada por el ejército, estuvieron causadas por factores estructurales y demográficos, unas condiciones de vida duras arraigadas en el desempleo, a lo que se añadían regímenes corruptos y autoritarios. Según explica Pedro Fuentes desde el PSOL, estos regímenes, nacidos de los nacionalismos árabes de entre las décadas de 1950 y 1970, se fueron convirtiendo en gobiernos represores que impedían una oposición política creíble, que dio lugar a un vacío llenado por movimientos islamistas de diversa índole. Juan Goytisolo lista otras causas de las malas condiciones de vida, además del desempleo y de la injusticia política y social de sus gobiernos. Estas radican en la falta de libertades, la falta militarización de los países y la falta de infraestructuras de lugares donde todo el beneficio de economías crecientes va a parar a manos de unos pocos corruptos. Manuel Castells las amplía con los encarcelamientos oscuros. A estas causas compartidas por los países de la región se añaden otras particulares. En el caso de Túnez, la cantidad de turismo internacional y en especial europeo que recibía consiguió un mayor arraigamiento de las ideas occidentales. Túnez poseía, además, un gobierno menos restrictivo. Su economía estaba en manos de unas pocas familias oligarcas que asumían muchas de las filiales de grandes empresas extranjeras, especialmente francesas, que ocupaban los sectores turístico, financiero, distribución comercial, telecomunicaciones, seguros e industria. El gobierno de Ben Ali estaba además bien visto por la Unión Europea, con quien firmó un tratado de libre comercio en 2008, desplazando su industria allí debido a los bajos salarios tunecios. Siguiendo lo ocurrido en Túnez, el candidato a la presidencia de Egipto, Mohamed
advirtió una explosión política similar en Egipto a la de Túnez. Las protestas en Egipto comenzaron el 25 de enero del 2011 y se prolongaron durante 18 días. A partir de medianoche del 28 de enero, el gobierno egipcio decidió cortar completamente el acceso a Internet para impedir que las manifestaciones se organizaran a través de las redes sociales. Al día siguiente, decenas de miles de personas protestaban por las calles de las principales ciudades de Egipto. El presidente Mubarak cesó formalmente al gobierno y declaró que crearía uno nuevo. Mubarak también depuso su primer vicepresidente, el cual llevaba en el cargo más de 30 años, y el 2 de febrero activistas pro-Mubarak liberaron una antiprotesta contra las manifestaciones y esos mismos violentos atacaron a periodistas internacionales asesinando a uno de ellos. El 10 de febrero, Mubarak cedió el poder presidencial al vicepresidente Omar Suleiman, pero anunciando que permanecería como presidente al menos hasta que acabara la legislatura. Sin embargo, las protestas continuaron hasta que Omar Suleiman anunció que Mubarak dimitía de la presidencia y cedía el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente después, la Junta Militar disolvió el Parlamento suspendido con la Constitución de Egipto y prometió levantar el estado de emergencia en el país, que llevaba vigor desde hace 30 años. También declaró que había elecciones libres en un plazo de 6 meses o al acabar el año. La mayoría de los estados y los ciudadanos mostraron su apoyo a la revolución y muy pocos países apoyaron a Mubarak. En las primeras elecciones, Mohamed Morsi resultó el vencedor con un 51.9% de los votos frente a Ahmed Shafik, que obtuvo 48.1%. Tras estas elecciones, el presidente elegido de Egipto dio a conocer que se promulgarían cambios constitucionales, los cuales ocasionó cambios de protestas populares y caos en las calles, debido a que este cambio en las constituciones le daba poderes limitados a fuerzas militares que incluían la posibilidad de arrestar civiles por la fuerza, entre otras prerrogativas. Como consecuencia de la creciente represión gubernamental a las protestas de una serie de políticas económicas regresivas que afectan a la clase trabajadora, así como a las capas populares, tiene lugar a partir del sábado 29 de junio un nuevo movimiento de protestas masivas que llegan a registrar una afluencia de 30 millones de personas en todo el país. Como reacción a esta oleada de protestas, el presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Abdul, lidera con ayuda del ejército un golpe de estado que derroca el 3 de julio de 2013 a Mohamed Morsi. En Libia, la población civil también comenzó a exigir cambios en su gobierno, quienes se inspiraron en las revoluciones de Túnez y Egipto, para protestar en las manifestaciones masivas en contra de su presidente, el dictador Muammar Gaddafi. Las primeras manifestaciones fueron entre enero y febrero de 2011, provocando la inmediata reacción del gobierno, represión y violencia. Las fuerzas leales del gobierno comenzaron a luchar contra los opositores, quienes habían creado el Frente de la Liberación de Libia. Tras fuertes combates, lo que había iniciado como una manifestación terminó en una guerra civil, la primera en la primavera árabe, ya que ni en Túnez ni en Egipto había ocurrido algo semejante. Al comienzo, los manifestantes tomaron la ciudad de Bengasi e iniciaron la lucha en esta ciudad. Bengasi era continuamente atacada por el gobierno. Rápidamente la violencia se propagó por todo el país y en la mayoría de las ciudades se desarrollaron combates entre los rebeldes y el ejército libio de Gaddafi. Desde el mes de agosto, las fuerzas rebeldes comenzaron a avanzar muy rápido y para finales de este mes ya habían tomado la capital Trípoli, estableciéndose como grandes vencedores. Luego de eso, el ejército del gobierno comenzó a perder su poder, sobre todo por los continuos ataques de la OTAN, de países como Estados Unidos y Europa, que apoyaban totalmente a los rebeldes. Los bombardeos en contra del gobierno y sus funcionarios colapsaron el estado e hicieron que Muammar Gaddafi perdiera el control del país y se vio en la necesidad de huir. Los rebeldes, en tanto, habían avanzado por todo el país y lo habían logrado determinar en totalidad. El 20 de octubre de 2011, Gaddafi es encontrado oculto en una guarida, es tomado prisionero y es ejecutado.
Ese mismo día la guerra civil acabó. Luego de la muerte de Gaddafi, los rebeldes iniciaron un proceso de transición en el gobierno. Hubo otro país en el que se produjeron grandes manifestaciones contra el gobierno, que este país fue Siria. El conflicto inició en el año 2011 con una serie de protestas pacíficas contra del gobierno, y en especial del presidente Bashar al-Assad, las cuales se fueron intensificando a lo largo del mismo año. La represión violenta de las manifestaciones provocó que una parte de la sociedad civil y sectores del ejército se alzaran en armas, forzando el llamado Ejército Libre de Siria. Para finales de año, los rebeldes, como se comenzó a denominar en los medios internacionales a quienes se enfrentan contra el gobierno, habían formado una guerrilla en el norte del país donde intentaban tomar o minar localidades y que posteriormente se extendiera a lo largo del territorio sirio. A inicios del 2012, los rebeldes habían logrado dominar muchas localidades del norte del país, pese a los contraataques diarios del ejército. La rebelión popular fue dando pie a enfrentamientos armados para desembocar en lo que se ha considerado una guerra civil. En 2012 se intensificaron la manera creciente de los combates, así como la dureza de los ataques del ejército sirio a las ciudades parcial o completamente ocupadas por los rebeldes. Para el 2013 la violencia en el país aumentó y los combates se vivían con la mayor crueldad. Las batallas en Damasco y Alepo tenían ambas ciudades devastadas con un gran número de muertos, en su mayoría civiles. Los rebeldes lograron denominar la ciudad de Raqqa en marzo, convirtiéndola en la primera capital de provincia en caer completamente, pero en junio la oposición sufrió una trascendental derrota en la ciudad de Al-Qusayr, batalla en la que intervino la organización libanesa Hezbollah. El conflicto ya ha dejado casi 2.100 muertos, lo que convierte en la guerra más grande de la última década, la crisis humanitaria más brutal del siglo XXI y el conflicto más sangriento de la primavera árabe.